Revelado, la extraordinaria verdad detrás de la hija inconsciente de un billonario en la calle. María nunca imaginó que la vida podía cruzar caminos tan distintos. A través de la mugre y los gritos de su barrio en la Ciudad de México, se había forjado un camino hacia su sueño. A sus 20 años, su dedicación a la biología no solo era su refugio, sino una herramienta que anhelaba usar para desentrañar el sufrimiento de su comunidad. Pero mientras recopilaba datos sobre la contaminación que socavaba la salud de sus seres queridos, comenzó a sentir el peso de la desigualdad más pesado que nunca, como una losa fría sobre sus sueños, cuando sus ojos se posaron en Valentina, la joven de apariencia perfecta que pasó junto a ella en un día gris, sintió una punzada en el estómago. La hija de un multimillonario, caminando sin preocupaciones, adornada con el privilegio que María solo podía soñar. Había algo casi hiriente en su despreocupación, mientras ella se debatía con la incertidumbre de su propia vida. Sintiéndose insignificante, María desvió la mirada, pero el destino tenía planes para ellas, y no pasó mucho tiempo hasta que se encontraron en un programa científico que prometía abordar problemas de salud en zonas vulnerables. A medida que empezaron a trabajar juntas, el contraste era abrumador. Valentina, con sus métodos sofisticados y una visión casi etérea, parecía moverse en un mundo donde las dificultades eran sombras lejanas. María, por otro lado, arrastraba la historia de su madre y su abuela, quienes habían luchado en un entorno donde el esfuerzo y la dignidad eran la única moneda. Valentina parecía tan perdida en su búsqueda de aceptación que, al observarla, María sentía el fuego de la pasión y la tenacidad de su propia vida león a sus pies. Era como un alma atrapada en la jaula dorada de su fortuna. A medida que sus caminos se entrelazaban, Valentina comenzó a abrirse, compartiendo el dolor de no ser suficiente para su familia que espera una perfección imposible. En esos momentos vulnerables, María sentía una conexión palpable, una chispa en condiciones tan diferentes. Sin embargo, sabía que para ella, la realidad siempre había sido un ciclo de privaciones y desesperaciones, un ratón en una rueda que no paraba nunca. Valentina le dio luz, pero también sombras. La pregunta siempre latente: ¿podría ser su amiga un símbolo de todo lo que ella despreciaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María enfrentaba un dilema desgarrador tras descubrir oscuro secreto acechante. La familia de Valentina estaba involucrada en prácticas que liberaban toxinas en el aire que ella respiraba. Esa horrible verdad empujó a María a un abismo de angustia. Podía seguir la senda de su ética y exponer la verdad, pero eso significaría herir a Valentina, a quien empezaba a querer como una hermana. Cada pensamiento era un puñalada en su mente, el aire se volvía denso, sus manos temblaban mientras su respiración se tornaba irregular. En la penumbra de su incertidumbre, María miraba a Valentina reír despreocupadamente, soñando con su arte, mientras sus ojos llenos de lucha se reflejaban en la mirada distante de su amiga. Las diferencias se volvían un océano y María se sentía más sola que nunca, atrapada entre la pasión por su comunidad y el amor por Valentina. ¿Podría realmente enfrentar la verdad o dejar que la amistad prevaleciera en un mundo malvado? Mientras la llegada de la revelación se acercaba, una noticia impactante estalló en el aire, aplastando cualquier atisbo de esperanza que existía y tensando más el hilo frágil de su conexión. María sabía que la decisión se acercaba, dejando una pregunta sin respuesta: ¿convertirían sus caminos en un destino compartido o terminarían atrapadas entre las sombras de un horror hecho por hombres? María se despertó aquella mañana con un profundo nudo en el estómago. Después de la revelación que amenazaba con desmantelar su frágil amistad con Valentina, no podía quitarse de la cabeza la idea de que su camino debía tomar un rumbo decisivo. Sentía que cada segundo que pasaba sin confrontar la verdad era tiempo que cedía a la duda, una oportunidad más que se desvanecía. En la universidad, cada clase se volvió insípida. La biología, su gran pasión, se sentía como un eco lejano, casi ajeno. Repetía mentalmente las palabras de su profesor: la ciencia es objetiva, no se deja influenciar por emociones. Sin embargo, en su interior, el peso de la ética y la amistad se entrelazaban, generando un conflicto que la paralizaba.
Fue entonces cuando decidió adentrarse en su investigación, buscando respuestas concretas que pudieran guiarlas. María dedicó horas a estudiar los informes sobre la empresa de la familia de Valentina. Si bien sabía que analizar los datos era crucial, el dolor de descubrir más y más información sobre la contaminación y su impacto en la salud de su comunidad empezaba a convertirse en un tormento. Cada estadística parecía azotar su corazón, recordándole por qué había elegido este camino en primer lugar. Recordó a su madre enferma, a su abuela luchando por sobrevivir, y cada rostro de su barrio que había visto afectado por la contaminación. La indignación se convertía en una fuerza que la empujaba a seguir caminando por el campus. Su mente divagaba entre la ciencia y la traición. Las imágenes de Valentina sonriendo y compartiendo sus sueños con ella ardían en su memoria. La tristeza se tornó en miedo, miedo de perder a alguien que había empezado a significar tanto, pero todavía no podía resignarse a la idea de callar la verdad por un lazo emocional. Finalmente, decidió que necesitaba hablar con Valentina. Quería discutir las implicaciones de su investigación, aunque sabía que el riesgo era alto. Esa tarde, las dos chicas se encontraron en un pequeño café, un lugar donde las conversaciones fluían con naturalidad, donde el aroma del café se mezclaba con el sonido del murmullo de otros estudiantes. Valentina, ¿podemos hablar?, empezó María, temblando levemente al pronunciar las palabras. Valentina le dedicó una mirada curiosa, ajena a la tormenta que se avecinaba. María comenzó a compartir sus hallazgos, hablando de las manifestaciones de la contaminación en su comunidad. Cada palabra era un reto, una lucha con su propio dilema. Tú y tu familia son parte de ello, y no puedo quedarme callada. Los ojos de Valentina se abrieron como platos, una mezcla de confusión y negación bañó su rostro. No puede ser, murmuró Valentina, mientras el café, ahora frío, se agolpaba en la mesa entre ambas. María notó cómo la sombra de la realidad empezaba a descender entre ellas. La verdad tenía el poder de más que solo dividir, podía destruir. Mientras la conversación avanzaba, María sintió como su determinación se agigantaba. Valentina necesitaba conocer la verdad, aunque su reacción pudiera ser devastadora. Pero, al mismo tiempo, el miedo a perderla crecía, como una niebla opresiva ante el amanecer. ¿Valentina entendería su perspectiva? Vería las conexiones entre su privilegio y el sufrimiento de tantas familias. Finalmente, cuando la tensión alcanzó su clímax, Valentina rompió el silencio. María, esto no es solo un número, son mis padres, nuestras vidas están en juego. ¿Por qué no me dijiste antes? El dilema moral de María había llegado a su punto culminante, y con ello, una revelación impactante la sacudió. Tal vez la amistad no fuera la única víctima en esta guerra por la verdad. Podría realmente enfrentar no solo a la familia de Valentina, sino a la red de complicidades que sostenía su mundo. Mientras Valentina la miraba con incredulidad, el reloj sonó en su mente, marcando el tiempo que les quedaba para decidir, ¿habrían de ser aliadas o enemigas en esta lucha? María se quedó en silencio, su mente luchando contra la marea de emociones. La oscuridad en la mirada de Valentina la heló. Era claro que el dilema moral no solo desbordaba su amistad, estaba afectando su propia integridad. La respuesta de Valentina la atravesó como una espada. Tenía razón, la vida de sus padres estaba en juego. Sin embargo, María también sabía que la inacción llevaría a un sufrimiento aún mayor, no solo para la familia de Valentina, sino para toda una comunidad que ya había pagado un precio demasiado alto. La disonancia resonaba en sus propios pensamientos. ¿Valía la pena sacrificar su amistad por una verdad que podía cambiarlo todo? Me gustaría que pudieras ver lo que he encontrado, dijo finalmente María, la voz temblorosa pero firme. No se trata solo de números, es el futuro de las familias que han padecido enfermedades crónicas, es nuestra responsabilidad como futuras científicas. Valentina exhaló con frustración, sus ojos llenos de lágrimas. No entiendo cómo puedes estar tan segura de que esto es lo correcto. ¿Y si esto destruye mi familia? ¿Y qué hay de nosotros? El dilema se tornaba cada vez más palpable. Las palabras de María querían brotar, pero estaba atrapada entre la lealtad a su amiga y el deber profesional que la guiaba hacia una verdad que no podía ignorar. Esa lucha interna le recordó al día en que decidió estudiar biología. Quería hacer el bien y marcar la diferencia, no solo para su familia, sino para todos aquellos con los que había crecido. Pero ahora, esa aspiración se convertía en una espada de doble filo. Sin embargo, cada vez que pensaba en la contaminación que asolaba su barrio, la determinación crecía dentro de ella. María se dio cuenta de que su papel en esta historia trascendía el ámbito académico, estaba en juego su humanidad, su ética profesional. Tomó aire,
preparada para dar un paso más, a pesar del miedo que la paralizaba. Valentina, comenzó, con más calma, esto no solo me afecta a mí, impacta la vida de tantos a nuestro alrededor. Podríamos ayudar a conseguir cambios. Necesitamos abrir los ojos de la gente, no solo por nosotros, sino por nuestras familias también. ¿Esto no es lo que queremos, ser parte de un cambio? Valentina se quedó en silencio. María podía ver la lucha reflejada en su rostro, el conflicto interno que se desataba ante sus ojos. Era un momento decisivo, y el peso de su amistad se sentía más que nunca. La verdad es una espada, pensó María, y como tal, puede herir pero también puede proteger. ¿Podría hacer que Valentina comprendiera la urgencia de la situación? La amistad, aunque fuerte, podía no ser suficiente ante una realidad tan cruda. Al final, con un gesto casi desesperado, Valentina susurró, no sé si estoy lista para enfrentar esto. No sé si podré soportarlo. Valentina, no pretendo que lo hagas sola, dijo María, una chispa de esperanza brotando en su pecho. Podríamos investigar juntas, construir un plan. Esta no es solo mi lucha, es nuestra lucha. Te necesito. Con esas palabras, María sintió que algo dentro de ella comenzaba a remodelarse. La amistad convivía con la lucha por la verdad, y así como la ciencia puede sanar, también puede revelar. Esa revelación trajo consigo el peso de una nueva responsabilidad. Cuando el café se llenó de murmuros a su alrededor, ambas chicas se vieron a los ojos. El camino que habían comenzado a delinear estaba repleto de obstáculos y decisiones difíciles. ¿Estarían dispuestas a enfrentarlos juntas, o el miedo vencería las convicciones que habían forjado? En ese cruce de caminos, un mensaje llegó a María. Era un correo de un antiguo mentor que había prometido recorrer con ella la investigación si alguna vez necesitaba apoyo. Su corazón se aceleró, quizás aquello era la señal que necesitaba. Sin embargo, lo que no podía prever era que este nuevo desafío requeriría mucho más que datos y hallazgos. Tendría que confrontar no solo los secretos de la familia de Valentina, sino una red de intereses que iba más allá de lo que jamás imaginó. El momento de tomar decisiones críticas se acercaba más rápido de lo que pensaba, y la línea entre la verdad y la traición comenzaba a difuminarse aún más en su mente. ¿Estaría lista para los sacrificios que esto implicaba? María pasó la noche en vela, su mente agitada por la magnitud de lo que se avecinaba. Aunque intentó descansar, cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la familia de Valentina atravesaban sus pensamientos, recordándole la responsabilidad que había asumido al comprometerse a conocer la verdad. Con cada hora que pasaba, su deseo de descubrir lo que estaba oculto crecía, empujado por la certeza de que los próximos pasos determinarían no solo su futuro, sino el de quienes estaban a su alrededor. La mañana llegó con un aire denso. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y notas que hasta ese momento habían sido sus compañeros de estudio. Ahora, se sentía como una científica al borde de un descubrimiento monumental. Preparó un plan de ataque, delineando preguntas clave que debía formular a su antiguo mentor. La búsqueda de respuestas era su único enfoque, la urgencia del momento la impulsaría a indagar más allá de lo que jamás había imaginado. Al caer el sol, María se dirigió a la universidad para buscar a su mentor. La luz anaranjada se filtraba entre los árboles, pero ella no se dejaba distraer. Cada paso que daba era uno más en la dirección de la verdad. Al llegar a la oficina de Dr. Morales, sintió que la adrenalina comenzaba a fluir en su interior. Necesitaba que él entendiera la gravedad de la situación. María, me alegra verte, dijo el doctor, sonriendo ampliamente al abrir la puerta. ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda, respondió ella con firmeza, evitando la calidez de su sonrisa. He estado investigando unos datos sobre la contaminación, y creo que están relacionados con algo mucho más grande. Los ojos del mentor se entrecerraron. Siempre es interesante lo que encuentras en esos números. ¿Estás segura de que es prudente seguir por ese camino? Ella respiró hondo, el peso de su dilema se intensificó. No hay nada más importante que la verdad. Lo que descubrí puede cambiar vidas, pero no puedo hacerlo sin tu experiencia. Dr. Morales asintió lentamente, comprendiendo la seriedad de su petición. Juntos, revisaron documentos y compararon estadísticas. Con cada revelación que María hacía, su pasión resurgía más fuerte. Sin embargo, la tensión en el aire se sentía pesada. Lo que estás abordando puede desencadenar un gran escándalo, advirtió Morales.
Debes estar preparada para las repercusiones. Las palabras resonaron en su mente como un eco. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de intervenir en algo tan público. Pero también comprendía que todo esfuerzo conllevaba riesgos. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario, porque es por las personas que han sido olvidadas. Si me detengo ahora, no solo estaré fallando yo, sino a muchos más, afirmó, sintiendo la urgencia de cada palabra. Dr. Morales la observó fijamente. Entonces empecemos a armar un plan. Necesitarás recopilar más datos, contactar a fuentes que puedan corroborar tus hallazgos. No será fácil, pero si de verdad quieres hacer esto, estaré aquí para guiarte. María no pudo evitar sonreír, una mezcla de gratitud y determinación llenándola. Estaba un paso más cerca de abrir los ojos de la comunidad sobre lo que estaban enfrentando. Sin embargo, esa chispa de esperanza venía acompañada de un oscuro presagio. Sabía que a medida que se acercaban a la verdad, mayores serían las amenazas. Al salir de la oficina, sintió que el peso de la carga se transformaba en un faro de luz. Por primera vez en meses, su propósito se sentía claro. Pero con cada avance, emergía una nueva preocupación, que tan profundo era el compromiso que estaba dispuesta a asumir. Mientras una parte de ella ardía en el deseo de revelar la verdad, otra parte empezaba a cuestionar si realmente podía soportarlo, y justo cuando estaba a punto de convencerse de su capacidad, un mensaje en su teléfono la detuvo en seco. Era un número desconocido, pero al leerlo, su corazón se detuvo. Sé lo que estás investigando. No sigas adelante. La verdad tiene un precio. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué sabían? ¿Quién estaba intentando intimidarla? Cada vez más, se daba cuenta de que su investigación era el inicio de algo mucho más vasto y peligroso de lo que había imaginado. La línea entre el descubrimiento y la traición se difuminaba rápidamente. ¿Estaba realmente lista para sumar otra capa de sacrificio a su ya perdida inocencia? La mañana siguiente, María se despertó con una sensación de inquietud en el pecho. El mensaje anónimo giraba en su mente como una tormenta inminente. ¿Realmente había llamado la atención de fuerzas que no podía manejar? Las dudas se mezclaban con la determinación, comprimidas en un nudo que le oprimía el estómago. La verdad a la que aspiraba, esa salvación que prometía para otros, parecía cobrarle un precio que aún no lograba aceptar. Mientras se preparaba, cada gesto automatizado se sentía pesado. Su reflejo en el espejo mostraba una mujer decidida, pero también asustada. María se preguntó si tendría la fortaleza para enfrentar las repercusiones de su búsqueda. ¿Era esto lo que quería realmente? La idea de volverse la voz de los silenciados la entusiasmaba, pero en el fondo, la vulnerabilidad la atenazaba. Al llegar a la universidad, su corazón latía desbocado, anticipando el encuentro con el Dr. Morales. Había decidido que no se dejaría intimidar. Con cada trozo de información que recopilara, cada contacto que estableciera, su poder se multiplicaría. Se preguntaba cómo sería su vida cuando finalmente procesos de transformación comenzaran a aflorar. Pero antes, necesitaba perseguir esas respuestas que la llevaron hasta allí. Tras un saludo común, se sentaron de nuevo en la oficina del mentor. María expuso su plan. Con una hoja llena de nombres y contactos que había conseguido investigar, estaba decidida a obtener testimonios que respaldaran sus hallazgos sobre la contaminación. Cada uno de estos individuos tiene algo que decir, algo que podría revelar el verdadero alcance del problema, explicó, mostrando su entusiasmo renovado. Morales analizó la lista con atención, sus cejas fruncidas. Es ambicioso. Pero cada uno también es un riesgo. Debes cuidar cómo y a quién contactas. Si alguien se entera de que estás tras esto, podrían intentar desacreditarte. Tengo que arriesgarme, no hay otra forma de hacer esto, replicó María, sintiendo el fuego de su convicción arder más intensamente. La conversación giró hacia estrategias de acercamiento. Morales ofreció consejos de cómo formular preguntas que no alarmaran a sus fuentes y cómo establecer un rapport que facilitara la apertura. María absorbía cada palabra, ansiosa por preparar su terreno cuidadosamente antes de abordar a estas personas. Una parte de ella se sentía como una periodista en busca de la verdad, pero también como un soldado preparándose para la batalla. A medida que los días pasaban, su foco se volvió aún más agudo. Comenzó a contactar a las personas en su lista, recibiendo respuestas cautelosas que la intrigaban. En cada conversación, descubría matices sutiles que confirmaban sus teorías y al mismo tiempo, alimentaban la sensación de peligro.
la conexión entre su trabajo académico y realidades desgarradoras comenzaba a materializarse. El costo de la verdad era aterradoramente real, sin embargo, la sombra del mensaje anónimo seguía ahí, susurrando que alguien estaba al tanto de sus movimientos. Este hecho la mantenía en una alerta constante. En una tarde particularmente nublada, mientras revisaba las respuestas de sus contactos, un segundo mensaje llegó a su teléfono. No te atrevas a ignorar el aviso. Estás cruzando líneas que no deberías. El frío se escurrió de su espalda hacia sus extremidades. La ansiedad subía como una ola imparable. Había llegado el momento crítico para decidir si seguiría con su misión o se dejaría llevar por el miedo. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba interrogando al mundo exterior, sino también a sí misma. ¿Hasta dónde llegaré por la verdad?, se preguntó. En el fondo, sabía que la respuesta a esa pregunta definiría quién sería en adelante. Resuelta a no dar un paso atrás, tomó su computadora y empezó a escribir. No podía rendirse ahora. Si había un precio por la verdad, estaba decidida a pagarlo, sin importar cómo se desenvuelvan los acontecimientos. Sin embargo, el dilema que experimentaba se agudizaba. Si la verdad que buscaba no era solo una cuestión de datos y estadísticas, sino de realidades que podrían transformar vidas y arruinar a otros. En medio de ese torbellino de emociones, su mente ya empezaba a bosquejar el próximo avance. Y así, con un nuevo aire de determinación, comenzó a planear su próximo paso, enfocándose en conocer a la persona que puede revelar el nivel de corrupción que se escondía detrás de su investigación. Pero la cuestión persistente, y cada vez más inquietante, era si la verdad que anhelaba realmente justificaría el precio a pagar. La siguiente mañana, los destellos de luz a través de las cortinas no lograron disipar la tormenta que María sentía en su interior. Cada amanecer parecía un recordatorio de que el tiempo avanzaba y su misión requería acciones decididas. A pesar de su creciente ansiedad, también había un impulso innegable que la empujaba hacia adelante. El mensaje del desconocido resonaba en su mente como un eco incesante, desafiándola a reconsiderar su camino. Mientras se duchaba, pasaba los dedos por su cabello, reflexionando sobre cada interacción reciente. Había descubierto un patrón intrigante entre sus fuentes. La mayoría de ellos hablaban de secretos ocultos, pero lo hacían con miedo y recelo. Alguno de ellos había sido testigo directo de incidentes que no solo comprometían su bienestar personal, sino también el de sus familias. Un nuevo dato se asomaba entre la maraña de información. La conexión entre la contaminación y el sufrimiento humano era más tangible de lo que había imaginado. Decidida a solidificar su aproximación, se sentó en la mesa del café, frente a su computadora portátil, con una taza de café humeante a su lado. El aroma estimulante contrastaba con la inquietud que habitaba en su pecho. Abrió un documento en blanco y comenzó a organizar su investigación. Hacía falta un enfoque sistemático, y su mente, agudizada por la presión, estaba lista para dar un paso más. Decidió que su próxima entrevista sería con un activista local, una figura que había denunciado públicamente la corrupción pero que había enfrentado constantes amenazas. Sin embargo, cada plan estaba bañado en dudas. Mientras se preparaba mentalmente para aquel encuentro, la voz de Morales resonaba en su cabeza. La cautela era esencial, sí, pero también lo era su determinación. Se recordó a sí misma el propósito más grande que guiaba su búsqueda. No era solo su historia la que estaba en juego, sino la de aquellos que no tenían voz. En los días siguientes, reunió toda la información posible y se aseguró de tener un enfoque claro para su entrevista. Estudió a fondo los puntos críticos de la intervención de este activista, así como los argumentos que podrían surgir en la conversación. Sin embargo, justo cuando se sentía preparada, el recuerdo del segundo mensaje la sacudió nuevamente. La inquietud creció. ¿Qué pasaría si su búsqueda provocaba reacciones adversas y consecuencias inesperadas? Una noche, sentada en el borde de su cama, contempló la idea de abandonar la investigación. No eran solo los riesgos físicos los que la asustaban, sino también los morales. ¿Podía realmente soportar el peso de la verdad? Su mente se llenó de imágenes de las familias que conocía y de sus historias de vida. Pensó en la posibilidad de ser el eslabón que podría llevar la verdad a la luz, pero también en ser objeto de represalias. A la mañana siguiente, decidió que ninguna de sus dudas la detendría. La claridad resolutiva tomó el mando. Era hora de actuar. Si su voz podía hacer justicia, iba a encontrar la manera de que se escuchara. Estaba dispuesta a asumir los riesgos que su búsqueda implicaba, incluso si eso significaba confrontaciones directas con aquellos que se beneficiarían del silencio. María se armó con su grabadora y un cuaderno.
Las horas previas estaban llenas de una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Caminó hacia el lugar acordado para su entrevista, su corazón latiendo con fuerza. Se preguntó si estaba tomando una decisión acertada, pero la sensación de hacer lo correcto era más poderosa que el miedo. A medida que se acercaba, la inquietud se transformó en determinación, no iba a retroceder. Sin embargo, cuando llegó al punto de encuentro, encontró algo inesperado, había una figura sombría esperándola. Al primer vistazo, su corazón se disparó. Esta persona, con una aura intimidante, pareció reconocerla de inmediato. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero la sombra de la incertidumbre aparecía detrás de cada decisión que tomaba al enfrentarse al individuo. María comprendió que las próximas palabras que intercambiarían no solo podrían definir su investigación, sino también su vida. La ambigüedad de la situación alcanzó su punto culminante, dejando a María en la cuerda floja, evaluando una vez más los límites de su convicción. Había llegado el momento de determinar hasta dónde estaba dispuesta a llegar en busca de la verdad. La figura que la aguardaba se erguía con un aire de desafío, los brazos cruzados sobre el pecho, proyectando una atmósfera de poder alternativo que desafiaba su resolución. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, un choque de adrenalina que le recordaba que estaba en terreno peligroso. En sus ojos se reflejaba una mezcla de curiosidad inquieta y una tácita advertencia. «Hola, María». «Te estaba esperando», dijo él, su voz grave resonando en la oscura calle desierta. No había saludo cordial, solo un reconocimiento de sumisión. María, sintiendo que el tiempo se detenía, reunió sus pensamientos. No podía mostrar debilidad. «Vinimos aquí para hablar de los abusos en la industria». «Sé que tienes información vital», respondió, tratando de adoptar un tono que proyectara firmeza. El hombre sonrió con desdén, como si supiera más de lo que ella podía imaginar. «Tienes más valor del que parece». «Pero, ¿estás lista para conocer la verdad?» «La verdad no es blanca o negra, no es sencilla», sus palabras calaron hondo. La verdad siempre había sido su objetivo, pero ahora se dio cuenta de que su búsqueda iba más allá de meros hechos. La verdad a menudo era un laberinto de consecuencias, una cadena que podía unir o deshacer a las personas. «Lo que quiero es ayudar a quienes han sufrido», contestó María, apretando los dientes, sabiéndose en un precipicio moral. «No puedo quedarme callada». Con un giro de su mano, el hombre sacó un teléfono y activó una grabación. «Lo que decir puede ser peligroso. Tienes que entender que involucrarte en esto podría traer repercusiones». La advertencia retumbó en su cabeza. ¿Sería capaz de asumir esa carga? María dio un paso adelante, desafiando su miedo. «Estoy dispuesta a asumir los riesgos. La verdad debe ser revelada». «No soy una simple observadora», le sorprendió lo firme que sonó su voz, un reflejo de la determinación que había cultivado en su interior. Era un compromiso renovado que le otorgaba fuerza, incluso frente a la incertidumbre que emanaba de aquel extraño. Él la observó en silencio durante un instante que pareció eterno. «Muy bien, entonces. Hablemos», dijo al fin, dejando caer la barrera que los separaba. La seriedad en sus ojos sugirió que discutirían algo más que un simple informe. Adentrarse en esa conversación significaba abrir la puerta a un mundo oscuro. A medida que intercambiaban ideas sobre malversaciones y prácticas corruptas, la presión aumentaba. María sentía cada palabra como un paso más profundo en el abismo. La información que le revelaba el hombre iba más allá de lo que había imaginado. Habló de nombres influyentes y conexiones insidiosas, cada detalle erigiéndose como ladrillo en la muralla de su propio entendimiento. Sin embargo, con cada revelación, la voz de Morales susurraba en su mente: «Estás jugando con fuego». Su sentido de responsabilidad se negaba a permitirse la ignorancia sobre lo que estaba en juego. ¿Era realmente capaz de llevar toda esa carga? La pregunta la perseguía mientras un sentido nuevo de claridad comenzó a tomar forma. Ya no se trataba solo de ella, era un acto de valentía colectiva, un paso que iba más allá de su propia historia. Cuando finalmente se despidieron, María sintió una mezcla de nerviosismo y afirmación. La conversación había sido un punto de inflexión, pero el camino hacia adelante estaba plagado de sombras. Sabía que debía ser astuta. La información que recababa era solo un inicio, debía encontrar la forma de convertirla en una poderosa narrativa sin perderse a sí misma en el proceso. Mientras se alejaba de aquel encuentro, el peso de la misión se instalaba con más intensidad sobre sus hombros. En su mente resonaban las palabras del desconocido, pero su corazón empezaba a latir con una nueva convicción.
Había algo más grande que estaba en juego, pero cuando revisó sus notas al llegar a casa, notó un mensaje anónimo, uno que la obligaba a volver a cuestionar su seguridad. Deja de investigar o pagarás las consecuencias. El temor se apoderó de ella nuevamente. Las consecuencias ya no eran sencillas advertencias. La verdad, que antes parecía liberadora, ahora se sentía como una trampas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar, una vez más, en su búsqueda por la justicia? En un mundo lleno de sombras, las luces estaban más apagadas de lo que imaginaba. Era hora de hacer un plan, una estrategia. La incertidumbre era clara. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar drásticamente. María se sentó en su escritorio, la mente aturdida pero decidida. Había llegado el momento de desafiar no solo a la corrupción, sino a los propios demonios que el miedo había creado en su interior. María se quedó sentada en su escritorio, las notas esparcidas alrededor de su laptop en un despliegue caótico, una representación de la tormenta que se desataba en su mente. El mensaje anónimo seguía danzando en sus pensamientos, un eco insistente que amenazaba con desmoronar la estructura de confianza que había comenzado a construir. Era evidente que el camino por delante no sería simple, y la decisión de continuar la investigación se convertía en una hoja de doble filo. En un momento de lucidez, María consideró las conexiones que había empezado a hilar en su mente. Las personas a las que había nombrado el desconocido eran solo piezas de un rompecabezas enorme y retorcido. Acercarse a cada una de ellas significaba desentrañar una narrativa que no había anticipado. Era más que una historia, era un laberinto de intereses ocultos y prioridades invertidas. Cada paso requería estar dispuesta a perder pequeñas partecitas de sí misma. Decidió que la primera medida debía ser recuperar el control. Era momento de reflexionar sobre sus habilidades y cómo podía utilizarlas en este desafío. Durante años, había trabajado en reportajes, cada uno sumando a su arsenal una serie de competencias que ahora danzaban en su cabeza. Su capacidad para desentrañar la verdad, para conectar puntos que parecían distantes, podían ser la clave. Sin embargo, la pregunta que resonaba con más fuerza era si estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Con estas ideas girando, abrió una hoja nueva en su computadora y comenzó a escribir. Plan de acción. Enumeró cada paso, cada precaución, cada posible aliado. Sabía que necesitaba respaldo, y también que su historia debía ser sólida para soportar el peso de lo que discutía. Comenzó por contactar a colegas de confianza. La primera llamada sería a Lucas, el editor que siempre había creído en ella. Tenía que sondear su opinión sobre la nueva dirección de su proyecto. A través de Lucas, podía llegar a más fuentes, quizás a alguien dispuesto a apoyar su búsqueda por la verdad. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. ¿Estaría listando el riesgo desde un principio o simplemente envenenando su carrera? Se hizo un juramento interno, no podía dejar que el miedo le gobernara. Lucas respondió casi de inmediato. Hola, María. ¿Todo bien? Lucas, necesito hablarte. Hay algo serio que he descubierto, explicó, mientras la urgencia de sus palabras brotaba como un manantial desbordante. Mientras conversaban, fue construyendo un mapa conceptual en su mente, uno que combinaba lo ético, lo profesional y lo personal. Lucas le ofreció su apoyo, pero también un giro de advertencia. Tienes que ser cuidadosa, María. A veces, la verdad sale más cara de lo que parece. Esta reflexión la golpeó con un nuevo sentido del peligro. María sabía que cada decisión debía ser analizada minuciosamente. A medida que el diálogo avanzaba, sintió un escalofrío de entusiasmo mezclado con ansiedad, una lucha interna que la empujaba hacia adelante. Era un viaje hacia lo desconocido, y sin embargo, despliega su fuerza con cada palabra. Aprovechó la conversación para recopilar todo lo que podía, fechas, personas, y sobre todo, una posible línea de tiempo que le permitiese dar contexto a su revelación sobre la industria. Cuando finalizaron, una idea añadió un brillo de determinación a su mirada. Enfocarse en las conexiones familiares implicaba un riesgo inmediato, pero era una ruta que podía ayudar a dar forma a una narrativa fascinante. Mientras cerraba el teléfono y se recostaba en su silla, sintió el brillo de lo posible. María no solo iba a ser una espectadora pasiva, se iba a adentrar en la profundidad de este misterio. Con una mezcla de valentía y temor, decidió ir a visitar los sitios mencionados por el desconocido, áreas sombrías donde la luz de la verdad aún luchaba por penetrar. Caminando por la calle, cada paso resonaba como una declaración de su compromiso. Pero incluso en su determinación, una segunda advertencia la acechaba: el tiempo se acababa, y
Ella estaba en el radar de quienes preferían que la verdad quedara oculta. El giro siniestro de esta historia comenzaba a revelarse, y María sabía que el próximo paso podía ser el más peligroso. Las sombras que la rodeaban empeñaban su sentido de urgencia. El eco del mensaje anónimo retumbaba en su mente, y cuando sintió la vibración del teléfono en su bolsillo, su corazón se detuvo brevemente. Era un mensaje, aún sin abrir. La predicción de que no estaba sola se hizo más intensa. Curiosa y ansiosa, tocó la pantalla. No puedes seguir. Te estamos observando. Las palabras se materializaban como una sentencia. Enfrentar lo que se venía significaba estar dispuesta a romper las cadenas que la ataban al miedo. Era momento de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de la verdad. Ahora, el destino se jugaba en cada decisión y la oscuridad nunca había parecido tan próxima. Las sombras de la mañana se desvanecían cuando María llegó al primer lugar de su lista, un viejo edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Se detuvo un momento ante la puerta, inhalando profundamente y sintiendo como su corazón latía con fuerza. No era solo un sitio físico, era el cataclismo de su valentía y su ambición, el lugar donde su búsqueda de la verdad podría encontrar un punto de partida. Mientras cruzaba el umbral, su mente se activó en un torbellino de análisis. Observó el ambiente, las paredes desconchadas, el eco de pasos lejanos y las luces pálidas que titilaban, como si también estuvieran dudando. La atmósfera la envolvía en un manto de incertidumbre y desafío. Su primer objetivo era encontrar a Paula, una ex empleada de la empresa del millonario al que se refería el mensaje. Había escuchado rumores de que ella podría tener información vital. Sin embargo, al acercarse al mostrador, María sintió una punzada de inseguridad. Las preguntas comenzaban a asediar su mente. ¿Y si Paula no quería hablar? ¿Y si la perseguían? La decisión de seguir adelante fue como un golpe de tambor que la empujó a presentarse. Se presentó con firmeza a la recepcionista, sosteniendo el peso de su credibilidad sobre sus hombros. Busco a Paula Martínez. Tengo información sobre un tema delicado, dijo, su voz resonando con más autoridad de la que sentía. La recepcionista la miró con una mezcla de curiosidad y sospecha, pero finalmente accedió a contactar a Paula por teléfono. Mientras esperaba, María sintió una oleada de ansias por sacar a la luz los secretos ocultos. No podía dejar que el miedo la dominara. En momentos como este, cada instante contaba, cada segundo era crítico. Una vez que Paula apareció, su primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se tornó en desconfianza. ¿Qué quieres saber?, preguntó, cruzando los brazos. María intentó no mostrar la ansiedad que la invadía. Quiero hablar sobre la industria, sobre lo que realmente está pasando. Sé que tienes información que necesitas compartir, insistió, tratando de resonar con su sentido de ética. Después de una discusión algo tensa, Paula se fue abriendo lentamente. A medida que compartía datos, María vislumbraba conexiones que antes le habían eludido. La imagen de un entramado de abuso de poder, esquemas ocultos y un legado cuestionable emergía ante sus ojos. Sin embargo, por cada nuevo dato, surgían nuevas preguntas. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para seguir desentrañando esta historia? ¿Y si todo era una trampa malevolente destinada a atraparla? Al salir del edificio, María sintió que el aire fresco de la calle renovaba su determinación. Había conseguido algo valioso, pero el sabor amargo de la incertidumbre la seguía asediando. La información que había obtenido representaba solo un fragmento de un sistema vasto y despreciable. Mientras caminaba hacia su apartamento, el teléfono volvió a vibrar. Este nuevo mensaje era claro y amenazador: sabemos lo que estás haciendo. Retrocede, o enfrentarás consecuencias. María apretó el teléfono contra su pecho, consciente de que había cruzado una línea. Las variables ahora se multiplicaban y su vida pendía de un hilo. Cada elección la empujaba más cerca de un precipicio del que quizás no podría volver. La adrenalina la empujaba hacia adelante, pero el dilema estaba claro. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de la verdad? Los ojos vigilantes del anonimato, que antes parecían una sombra, ahora se sentían tan reales como el hormigueo en la base de su espalda. Un nuevo conflicto se anidaba en su mente. Estaba atrapada en una red de intrigantes, y cada movimiento podía costarle su carrera, o mucho más. A medida que intentaba procesar todo lo sucedido, su teléfono sonó de nuevo. Sin saber qué esperaba encontrar, miró la pantalla. Era una llamada de Lucas.
Su instinto le decía que esta conversación podría cambiarlo todo. Sin tiempo para dudar, levantó el teléfono. Sería capaz de enfrentar no solo el desafío profesional, sino también la amenaza que la acechaba desde las sombras. Eran preguntas sin respuesta, pero lo que estaba claro era que la verdad la había elegido, y no había vuelta atrás. María se encontraba en la encrucijada más crítica de su vida. La búsqueda de la verdad sobre la contaminación que asolaba su comunidad y su compleja relación con Valentina habían alcanzado un punto culminante. Sin embargo, la dosis de miedo que sentía por las amenazas recibidas era un recordatorio constante de que su camino no sería fácil. En esa encrucijada, decidió que no retrocedería. Las promesas que se había hecho a sí misma, a su madre, a su abuela y a cada persona que había sufrido debido a la indiferencia de otros, pesaban más que cualquier amenaza. Con un renovado sentido de propósito, María comenzó a consolidar su investigación. Había recopilado datos suficientes y conectado puntos que la llevaron a una conclusión abrumadora. En su laptop, el título del documento que había construido resonaba en su mente: La verdad oculta de la familia de Valentina y su impacto en la comunidad. Sabía que debía compartirlo con alguien que pudiera ayudarla a hacerlo público, pero también entendía que necesitaba tener cuidado. La protección de su identidad y la seguridad de su familia eran tan importantes como salir a la luz. Un día, en una reunión clandestina con Dr. Morales, su mentor, fue clara. Debemos presentar esto al público. Conozco a un grupo de periodistas de investigación comprometidos. Pueden ayudarme a llevar la verdad a la luz. A pesar de la preocupación en su rostro, María percibió un destello de orgullo en los ojos de su mentor. Él asintió, reconociendo que había llegado a un punto de no retorno en su evolución personal y profesional. Reconocí tu potencial desde el primer día. ¿Estás lista, María? Debes ser valiente, y lo seré contigo. La semana siguiente, se reunió con los periodistas en un café tranquilo. La atmósfera era tensa pero llena de expectativa. Con cada palabra, María sintió como el peso de sus miedos se levantaba, como llevase una armadura que la protegía del daño. Presentó su investigación, los datos contundentes, las historias de su comunidad y finalmente, la implicación directa de la familia de Valentina en las prácticas perjudiciales que habían causado tanto sufrimiento. Al finalizar, los periodistas estuvieron visiblemente impactados, pero también entusiasmados por la oportunidad de presentar una historia que era tanto un llamado a la acción como un conjunto de datos irrefutables. La difusión de sus hallazgos comenzó a generar un enorme revuelo mediático. La historia apareció en múltiples plataformas, destacando no solo el sufrimiento de su comunidad, sino también el dilema moral que había enfrentado en su búsqueda de la verdad. Valentina, al enterarse de la revelación a través de los medios, se sintió traicionada pero no podía negarlo. La verdad había emergido y no podían volver atrás. Ambas mujeres, aunque atadas por su amistad, se encontraron en lados opuestos. Pero María se dio cuenta de que concluir la investigación y compartirla había sido no solo su tarea, sino su deber. No solo había logrado llevar la verdad a su comunidad, sino que también había demostrado su capacidad como científica y defensora apasionada. La sensación de logro que la envolvía era innegable, se había convertido en la voz de los que habían sido silenciados. El punto culminante de esta travesía fue cuando recibió la invitación para exponer su investigación en una conferencia académica reconocida a nivel nacional. En ese escenario, frente a una multitud diversa de expertos, académicos y activistas, María se sintió invencible. Había logrado no solo superar sus temores, sino también convertir su lucha personal en un motor de cambio. Al final de su exposición, la ovación resonó en sus oídos, pero lo más significativo fue cuando un colega se acercó con un premio por su investigación. Sentía que en ese momento, el esfuerzo valía cada lágrima, cada miedo enfrentado y la distancia que había puesto entre ella y Valentina. Ella había reclamado su voz, su verdad, y había demostrado su valía tanto profesional como personal. Aunque había perdido a Valentina en el proceso, la conexión que habían tenido también la transformó. Ambos habían crecido y aprendido en sus respectivos caminos. María entendía que su verdad no solo era la de su comunidad, sino también un recordatorio de la lucha por la aceptación que Valentina había enfrentado. La vida había tomado derroteros inesperados, pero cada paso había sido necesario para llegar a este punto de realización personal. En su último pensamiento antes de dejar el escenario, María reflexionaba: nadie debe rendirse en la búsqueda de la verdad. La valentía se mide no solo por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentarlo. Nunca dejen de luchar por lo que creen. María había encontrado su camino,
Y este era solo el principio. Mientras el eco de su voz resonaba en sus oídos, se sintió lista para lo que vendría, llena de confianza en su objetivo y su compromiso con su comunidad. Ahora más que nunca, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es esencial. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.